Teníamos intenciones de hablar con el ex senador de la Unión Cívica Radical, Leopoldo Moró, sobre y a partir de una solicitada que su movimiento político, el Movimiento Nacional Alfonsinista, publicó en algunos diarios de la Ciudad de Buenos Aires, titulada Radicales con la Democracia, en donde, de alguna forma pone de manifiesto algunos temas para discutir y que son bastante interesantes en estos últimos tiempos y que le dan motivo también en haber participado del inicio de la Asamblea Legislativa el domingo pasado y el discurso de la presidenta, y en este respaldo que supongo que lo que buscan hacer es a la institucionalidad, sobre todo en un momento en donde hay un accionar corporativo bastante violento. Con él vamos a hablar entonces. Leopoldo, muchas gracias por atendernos. Fabricio Mochettoni te saluda. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharte. Muy bien. Y bueno, Leopoldo, ¿qué quedó del domingo pasado? Bueno, los fundamentos estos, ¿no? De la solicitada en donde ustedes decidieron participar el domingo pasado en este evento que fue lo institucional de la apertura de las sesiones ordinarias y también, plegarse de alguna forma al fuerte manifiesto político en donde queda un poco eso de democracia o corporaciones, ¿no? ¿Qué quedó después de eso? Bueno, lo que quedó a mi juicio es un saldo muy positivo. Uh-huh. En primer lugar porque hubo una adhesión extraordinariamente importante de vastos sectores populares, de todas las capas sociales, a este proceso democrático que efectivamente había sido puesto en riesgo, en desgaste, por un entramado mafioso. Uh-huh. Que combina grupos económicos, sectores mediáticos, elementos desplazados de los servicios de informaciones y un sector del Poder Judicial que es el que aporta a ese entramado mafioso el arma extorsiva. Uh-huh. Creo que la movilización popular, la adhesión popular, la alegría puesta de manifiesto en la Plaza del Congreso y en los alrededores, demuestra de manera contundente que la gente no se va a dejar robar precisamente la alegría y por eso festeja lo conquistado en estos años de democracia. También busca llevar adelante aquello que todavía no se ha podido materializar. Uh-huh. Y bueno, me parece que ese es un saldo muy positivo. A mí me llamó poderosamente la atención el altísimo grado de espontaneidad que hubo en esa movilización. Uh-huh. Más allá de aquellas organizaciones políticas que con toda legitimidad movilizaron sus militantes, sus cuadros políticos. Uh-huh. Y sus simpatizantes. Uh-huh. Creo que además quedó de manera muy contundente expresado en el discurso de la presidenta la realidad de la causa AMIA. Uh-huh. Lo hace desde la autoridad moral que significa haber participado hace ya muchos años, cuando todavía no era presidenta, ni tal vez siquiera lo soñaba, en una comisión de seguimiento de la causa AMIA, que por el lado del radicalismo integraron Marcelo Estubrin y Melchor Cruchaga. Sí. Creo que dejó muy en claro que estamos frente a una causa donde efectivamente se han venido jugando partidas entre sectores de los servicios extranjeros por cuestiones de geopolítica y también especulaciones internas vinculadas a la coyuntura que en aquel momento se vivía en la Argentina, aún en la interna del propio Partido Justicialista. Uh-huh. Creo que fue muy contundente porque fue muy clara, muy sencilla incluso en las expresiones, habló con mucha claridad de por qué, por ejemplo, Teijseildin había orientado la pista de la supuesta conexión local a la policía bonaerense, habló de los conflictos que en ese momento mantenían Duhalde y Menem. Uh-huh. Puso de manifiesto con mucha claridad el conflicto que había hacia el interior de Israel entre los sectores ortodoxos y Rabin, que quería llevar adelante un proceso de paz que materializó pero le costó la vida. Uh-huh. También el mismo conflicto que se vivía en Siria, que a su vez tenía cuentas para pasarle al gobierno de Menem, donde habría que volver a rastrear el papel que jugó Monser Alcázar y algunos otros sectores. Uh-huh. Y de todo eso se deduce claramente de que hubo un encubrimiento
que en la Argentina instrumentaron estos agentes de los servicios, tanto extranjeros como locales, y sectores del Poder Judicial. Por eso se entiende con mucha claridad que Nisman terminó siendo el mascarón de proa de ese entramado mafioso que quiso generar una conmoción pública con la denuncia, o con ese engendro que denominan denuncia, y que tiene, entre otros objetivos, la pretensión de encubrir el encubrimiento, porque como en junio se va a iniciar el juicio oral y público por el encubrimiento, están desesperados. Ahí usted, que la verdad que es uno de los políticos que mejor usa las redes sociales, yo por lo menos lo sigo mucho, hablaba ayer, y lo reiteró, ¿no? De que, bueno, que esta semana, usted decía, la mafia judicial que conducía este uso intentará apartar a la fiscal Fein. ¿Es así, tan fuerte? Absolutamente. Ellos, a ver, acá lo que hay que entender es lo siguiente. Al momento en que Rafecas dictó la sentencia que dictó ajustada a derecho y dejó al desnudo que la denuncia de Nisman no tiene ningún tipo de fundamento, ni probatorio, ni vinculado a la tipificación de un delito, lisa y llanamente, que Rafecas habla de la inexistencia de delito, no hay objeto procesal, etcétera. La preocupación de esta mafia se traslada a la posibilidad de que la fiscal Fein profundice y concluya su investigación. ¿Por qué? Porque la sentencia de Rafecas dejó en claro que Nisman, como te acabo de decir, era mascarón de proa de una maniobra mafiosa. Estaba parado en el centro de un dispositivo que lo controlaba, lo monitoreaba, lo orientaba. Y además no lo digo yo, lo dijo el juez Canicova Corral apenas se conoció esta denuncia, que es nada más y nada menos que el juez de la causa AMIA. Dijo que la denuncia de Nisman la habían hecho los servicios de informaciones. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que queda por establecer ahora, establecido por qué murió Nisman, siendo víctima de sus propias circunstancias, lo que queda por establecer ahora es cómo murió y quién o quiénes de ese entramado mafioso indujeron su muerte. Y ahí la preocupación de esta gente se acrecienta, porque si la fiscal rastrea, como lo está haciendo, las últimas 48 horas de la vida de Nisman, ahí te vas a encontrar con que las escuchas telefónicas revelan las presiones que recibió de Patricia Burlich, de Laura Alonso, de una periodista de Clarín, que incluso dijo en un momento, apenas se conoció la muerte de Nisman, que lo había vuelto loco a llamadas en las últimas horas de su vida, las llamadas de los servicios de informaciones. Alguien le manejó la escena, le manejó el miedo. Por ejemplo, la mujer de Nisman, o la ex mujer, cuando se descubrió, no porque ella lo haya dicho, porque lo ocultó en la declaración a la fiscal, que la había llamado Estiuso después de la muerte de Nisman. Vos fíjate qué cosa curiosa. La doctora Roya Salgado, que es la que quiere instalar, entre otros, la hipótesis del homicidio, en el caso de ella puede ser válido porque representa a las hijas y eso es entendible, es la que habla con Estiuso, que es el principal sospechoso, después de la muerte. Entonces, a eso le tienen pánico, a que la fiscal, que es una fiscal de 38 años de servicio del Poder Judicial, que ni vos, ni yo, ni ningún oyente jamás habrá escuchado nombrar, que no tiene, como se dice comúnmente, ruido, que no es del fuero federal, sino que es de otro fuero, que es el criminal ordinario, siga profundizando esa investigación. Porque si sigue profundizando esa investigación, es posible dar con quién o quiénes instigaron la muerte de Nisman. Porque yo estoy seguro que Nisman, que no podía sostener, como ha quedado corroborado por la sentencia de Rafecas, pero también por los pronunciamientos anteriores de Canicova, por el pronunciamiento de la doctora Servini y del juez Lijo, porque ahora todos se hacen los sorprendidos y dicen, no, pero ¿cómo Rafecas tan rápidamente desestimó la denuncia? Pero no toman en cuenta que ya hubo 3 jueces antes que habían desestimado la denuncia. Canicova, que la fulminó y dijo que era una denuncia sin sentido, hecha por los servicios, con una investigación ilegal, hasta insinuó que podía terminar procesándolo a Nisman, cosa que creo que hubiera ocurrido si Nisman no hubiera muerto. Yo creo que terminaba procesado. La doctora Servini de Cubría
dijo, no, yo no levanto la feria porque esto no tiene ningún elemento probatorio. Lijo, que era el titular del juzgado, vino a Buenos Aires, anticipó las vacaciones y dijo, no, yo tampoco levanto la feria porque esto no tiene ningún elemento probatorio. O sea que Rafeca es el cuarto juez que descalifica la denuncia, a pesar de que traten de hacer el esfuerzo de hacerlo aparecer como el primero que se pronunció. Es el cuarto. Por otra parte, hay juristas de primer nivel que también además acreditaron, ¿no? Además. Entonces, eso quedó desnudo. ¿Qué queda ahora? El tema de la muerte. Están tratando de sostener a toda costa la operación. Por ejemplo, ahora con las grabaciones. Sí. Entonces, se mandan 1000 horas de grabaciones, que dicho sea de paso, se están dando a conocer ilegalmente. Exactamente. ¿Por qué? Porque la causa AMIA sigue abierta. Y Nisman engañó al juez Canicova Corral de la causa AMIA y le pidió una toma telefónica para este señor Khalil por la causa AMIA. Y ahí ahora enganchan un montón de grabaciones de estupideces, por otra parte, de tipos que quieren hacer negocio, pero la causa está abierta. Por lo tanto, están poniendo en riesgo testimonios, pistas de la causa, etcétera. Es ilegal lo que se está haciendo. Como es ilegal, por ejemplo, que se haya dado a conocer una grabación del periodista Tonietti y otro colega de él, que cuando se produjo el año pasado la crisis en Gaza, habían sido designados para ir a hacer una nota a la franja de Gaza, y entonces lo llama Khalil para pedirle un contacto con uno de los sectores que controla uno de las dos franjas de Gaza, que es el Hamas. Sí. Un periodista tiene el derecho a reservar sus fuentes. Absolutamente. Para hacer una nota en cualquier teatro de guerra y de operaciones. Hay periodistas que han hecho notas a la FARC, hay periodistas que han hecho notas a ISIS. Entonces, y además Hamas no es una organización terrorista, jamás ganó las elecciones en la franja de Gaza. Exacto. Pero además están violando el secreto profesional de un periodista. Sí, y sobre todo lo que usted decía antes, que es el tema de las escuchas que están saliendo de un lado y del otro, también de manera ilegal, ¿no? Porque la verdad que ese es un tema serio, muy serio, ¿no? Cuando se habla de seriedad y que se busca seriedad en la información... Bueno, espero que hoy Lorenzetti hable de estas cosas, porque la independencia del Poder Judicial tiene que ver también con estas cosas. No se puede hacer el distraído. ¿Cómo es posible que estén usando 1000 horas de grabaciones obtenidas a partir de un engaño que le hizo el fiscal al juez, donde además, en 1000 horas, te imaginás que han hablado con infinidad de musulmanes? Resulta que cualquiera que tenga un amigo musulmán pasa a ser sospechoso en Argentina. Claro, ese es un tema preocupante. Una locura lo que está pasando. Espero que también Lorenzetti hable del acto inconstitucional que significa que un juez inferior de la justicia haya vuelto a paralizar la ley de medios. La ley de medios pasó por las dos cámaras del Congreso, se aprobó por mayorías amplias, porque no la votó solamente el Frente para la Victoria. La promulgó el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades. Hubo un juez de primera instancia que la declaró constitucional. Hubo 60 cautelares que la pararon 4 años. Hubo una Cámara que dijo que era inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia dijo que era constitucional y un juez inferior la ha vuelto a parar. Eso es un atropello contra la independencia del Poder Judicial, salvo que Lorenzetti asuma que el Poder Judicial puede ir contra los otros dos poderes del Estado. Sí, recién aclaró algo que, bueno, que la verdad que no es necesario que lo aclare, que el Poder Judicial justamente no es para gobernar o no puede gobernar. Bueno, pero en algunos casos pareciera que sí, que intentan. Pero ¿cómo? Intentan gobernar, usan cualquier arma extorsiva como estas 1000 grabaciones, les importa un comino que afecten la causa AMIA donde hay 85 argentinos muertos, que es lo que hay que investigar, los 85 argentinos muertos. Eso no puede servir para salvar a fiscales. Es cierto. Bueno, Leopoldo, por último, una pequeña reflexión que hiciera usted. Bueno, fue una de las primerísimas líneas del gobierno del doctor Raúl Alfonsín, la recuperación de la democracia, en donde en muchísimas oportunidades hubo que salir a la calle justamente en defensa de la democracia, y también hubo políticos en ese momento de la oposición, como el ex gobernador Cafiero, que se prestaron a cumplir con la obligación de colaborar para defender las instituciones, y bueno, llevar
llevado a este momento en donde hay continuas agresiones al sistema institucional de distintas corporaciones, la pregunta concreta es si es el mismo poder corporativo el que en ese momento actuaba y ahora está actuando. Sí, absolutamente. Precisamente el ejemplo de Cafiero nosotros lo recogemos en la solicitada y decimos que nos inspiramos en ese balcón de Semana Santa del 87, donde codo a codo Alfonsín y Cafiero pusieron punto final a una fractura entre las mayorías populares y enfrentaron un intento golpista. Efectivamente, estos grupos corporativos son los mismos, actúan bajo distintas formas. Nosotros no teníamos un problema tan severo con la justicia en ese momento, o con un sector judicial, porque Alfonsín pudo designar de cero la Corte, designó una Corte absolutamente nueva, incluso vos recordarás que le ofreció a Luder, que había sido el candidato de la oposición a la presidencia de la Corte, porque este problema de la Corte en realidad, este problema de la justicia empieza en el fuero federal fundamentalmente con la servilleta de Corach a partir de la segunda mitad de la década del 90, y después se vinculan con los agentes de los servicios de inteligencia y hemos llegado a la constitución de este entramado mafioso, que hoy están usando para sus fines los grupos económicos concentrados, que esos sí son los mismos, y los medios hegemónicos, que también son los mismos, que en aquella época no eran tan hegemónicos, porque todavía no habían tenido el beneficio que les dio Menem de facilitar el proceso de concentración, pero que sí ya eran muy fuertes y poderosos. Está bien, Leopoldo. Bueno, la verdad que le agradezco mucho estos minutos que nos concedió y la verdad que quiero felicitarlo nuevamente por cómo utiliza las redes sociales. La verdad que se diferencia mucho del resto de los políticos que por lo general ponen fotos y esas cosas y usted le da contenido y la verdad que muchas veces nos es de mucha utilidad. Bueno, yo te agradezco. En realidad, ¿sabes lo que pasa? Que yo no estoy en campaña electoral, entonces además tengo otro problema. Nuestra actividad está siendo ninguneada, clandestinizada, invisibilizada por los grandes medios. Entonces tenemos que abusar nuestro esfuerzo y nuestro ingenio, y la verdad que las redes sociales en ese sentido nos ayudan. Exactamente. Bueno, muchas gracias, le mando un abrazo y en cualquier momento estamos en comunicación, Leopoldo. Gracias por tu llamada.